Muy buenos días, tardes, noches, estimados estudiantes. Esta es la ayudantía que sería ya la número 2, pero vamos a incluir materia de la primera para no quedarnos con esa colita. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela llegar al mail. Ustedes ya tienen mi mail. Eh, si no, se los voy a dejar en un mensaje en aula. Bueno, para los que no me conozcan, yo he sido ayudante de 120 durante todo el año pasado y antes de eso ya había sido ayudante SIAC desde como segundo año, sí, sí, desde segundo año. Actualmente ya estoy en mi quinto año. eh, y nada, vamos a comenzar entonces. El primer ejercicio dice, considera los cilindros infinitos de radio R sub cero, como se muestra acá en la figura, los cuales poseen sus ejes paralelos al eje Z. O sea, esto es una figura 3D que está cortada, digamos, en el plano de la hoja. La densidad de carga volumétrica son ρ y menos ρ, y sus ejes centrales pasan por x0 y menos x0. Considere que x sub 0 es menor al radio r0. Eso significa que los dos cilindros se están tocando. Determine el campo eléctrico en la zona de intersección. Ok, para esta primera pregunta lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular, dada la geometría, el, el campo por ley de Gauss. Primero tenemos un radio que es constante, segundo tenemos una densidad ρ que es constante y está centrada, estamos buscando el punto que está centrado en el origen. Así que el campo de cada cilindro sería, por ley de Gauss, primero que todo, vamos a escribir la ley de Gauss, que es E punto ds, ¿cierto? Y esto significa que el campo, el ds va a ser, bueno, de partida el E se va, es decir, sale porque es constante, y el ds va a ser, una superficie, esta superficie, sí. El ds va a corresponder a el, el perímetro de una circunferencia por el largo h, en este caso, que va a ser, perdón, que va a ser el campo por el 2pi, que sería el perímetro, 2πr, que en este caso el r sería un r minúscula, porque estamos dentro del cilindro, 2πrh, ¿cierto? Porque es el perímetro de un cilindro. Y esto va a ser igual a la carga partido en epsilon cero. Pero nosotros no tenemos la carga, lo que tenemos es la densidad. Entonces tenemos que calcular esta carga. Por lo que la carga va a ser igual a la triple integral de ρ por dv. Que aquí el concepto de la triple integral es básicamente que uno toma el cuerpo y lo integras tres veces en distintas direcciones. Por ejemplo, primero lo integras en radio, digamos, después lo integras en este caso, como son cilíndricas, sería en un ángulo, que sería la circunferencia completa del volumen del cilindro. Sería como tener un radio que giró, una línea que giró completando los 360 grados, y después eso va a subir, y va a subir de forma laminar, digamos, completando el cilindro. Esto implica que va a ser ρ por la integral de 0 a 2pi. No nos vamos a complicar con esto, en verdad, porque esto es solamente el volumen, que es el volumen encerrado, que es pi r cuadrado, que es el área de la circunferencia por h, por la altura, no es más que eso. Y esto va a ser nuestra carga neta. Esto es Q, ¿ya? Entonces, el campo para cuando nosotros tengamos que
estemos dentro del cilindro, va a ser Q, que es rho pi r cuadrado h sobre, ahora bajamos esto despejando, sería 2 pi RH por epsilon cero. Simplificamos y nos va a quedar que el campo del cilindro al interior va a ser R por rho R dividido en 2 epsilon cero. Ya, hasta aquí lo que nosotros hicimos fue primero calcular la ley de Gauss, describirla, después calcular cuál va a ser la carga encerrada, porque eso va a depender del radio. Y si ustedes se fijan, lo que aquí hay lógica en esto, es que esto va a ser el campo para, un segundo, vamos a corregir esto bien y escribirlo correctamente, el campo para R menor a R0, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si uno lo piensa, cuando el cable empiece a llenarse, digamos, empiezas a ocupar más cable, más carga, vas a tener que el campo va a ir aumentando, porque el R está arriba, lo cual se condice y es lógico al fin y al cabo, ¿sí? Luego, para R mayor a R es irrelevante, que sería como el otro caso de campo. Y finalmente, nosotros vamos a analizar cómo funcionan aquí un poco los vectores dentro de esta figura. Porque nosotros tenemos, un segundo que voy a correr esta cosita de grabación, nosotros tenemos que hay dos circunferencias, una así, control C, control V, otra así, uy. Y esta circunferencia, esta esfera que está acá, están superpuestas de esta forma. Entonces, ¿qué implica esto? Que si están superpuestas de esta forma, y nosotros tenemos, un segundo, ahí, y nosotros tenemos nuestros ejes así, más o menos por ahí. Nosotros tenemos que esto también tiene un centro acá en menos x0 y acá en más x0. ¿Y aquí qué pasa? Pasa lo siguiente. Vamos a hacer un poquito de zoom para poder dibujar bien. Si nosotros, por ejemplo, calculáramos cómo interactúan estas partes de aquí así, aquí con acá, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que uno va a apuntar para acá, este va a ser hacia acá, este va a ser hacia acá. Segundo, para dibujarlo bonito, ¿cierto? Y si nosotros viéramos, por ejemplo, un punto en el eje, esto sería como justo en el centro primero, donde tenemos una distancia de 2x0, en este caso es 2x0, y aquí tendríamos que tendríamos una dirección radial R1 para el de la izquierda, esto sería R1, y si tomáramos el mismo elemento y lo diéramos vuelta, ok, no funcionó. Y si tomáramos esto y tuviéramos este mismo R2, que sería la distancia radial desde el centro hasta el eje donde está ubicado el R1 hasta nuestro eje Y, R2, aquí lo que pasaría es lo siguiente. Vamos a tener un campo que va a estar dado por E1, ¿cierto? Que va a ser el campo que calculamos anteriormente, que era este de acá, rho R2 epsilon 0, que sería E1, igual a rho R1
sobre epsilon cero, no, 2 epsilon cero, perdón. Y en este caso esta era la negativa, así que va a ser menos. Y tenemos nuestro campo 2, que este era el positivo, que este sí es rho R2 sobre 2 epsilon cero. Ok, con esto, paréntesis, nosotros aquí tenemos que esto es un vector, porque la distancia va a variar. Además, también tenemos que la distancia que va a ser R1 menos R2 es igual a 2x sub 0, ¿cierto? Y en dirección y tongo. ¿Por qué va a ser en dirección y tongo? Porque aquí lo que voy a tener es que como este es negativo, va a atraer. Y por ende, no es itongo, debería ser menos itongo. Paréntesis. Vamos a hacer esta suma del campo, que va a ser rho R1, bueno, el campo neto, el campo en el I, digamos, va a ser el campo 1 más el campo 2. Esto va a ser rho R1 con un menos acá, sobre 2 epsilon 0, más rho R2 sobre 2 epsilon 0. Y aquí, al nosotros hacer esta suma, nos vamos a dar cuenta de que va a ser lo mismo que decir rho sobre 2 epsilon 0 dividido en R1 menos al revés, R2 menos R1, ¿cierto? Y con esto, nosotros ya vimos acá cómo quedaba, por lo que vamos a poder decir que esto es igual a rho 0 sobre epsilon 0 por x0 en dirección y tongo, menos y tongo, porque ya vimos que arriba queda positivo, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así. Si x0 es mucho menor a r0, ambos cilindros quedan infinitesimalmente cerca, creando un cilindro único de radio r0 con una densidad superficial de carga sigma sub 0. Encuentra el valor de esta densidad. Ok, ¿cómo vamos a calcular el valor de esta densidad? Ahora ya vimos que es prácticamente un solo cilindro, ¿cierto? Que aquí se ve, es solo uno. Y para poder calcular esto, lo que nosotros vamos a primero tener que tener claro es que hay que calcular como un cilindro equivalente, que va a ser de un espesor de la diferencia de los radios, donde se formará una especie de triángulo de la siguiente forma, miren. Yo voy a tener que esto se va a unir en un solo círculo, más o menos, y va a ser así. Voy a tener este así, voy a tener otro igual, voy a tener otro igual, pero un poquito desplazado, o sea, una cosa así, ¿sí? Y yo voy a tener un centro acá, voy a acercarlo más para que se pueda como exagerar, digamos. Yo aquí voy a tener una forma más o menos así. Vamos a decir que más o menos este es el centro, ¿cierto? Más o menos por ahí, ¿sí? Y aquí vamos a alargar esto y a corregirlo otro poquito. Esto es más fácil en una pizarra normal, ¿saben? Por ahí más o menos. Claro. Entonces aquí yo voy a tener un centro un poquito más acá, digamos una cosa como esta, y otra un poquito más acá.
¿sí? Donde ahora yo voy a tener que esta distancia, voy a tener que de aquí a acá más o menos, a estos puntos, voy a tener que R, ahí sí es un triangulito, exactamente lo que les estaba diciendo, voy a tener que R1 y R2 van a ser más o menos iguales. Entonces, este cilindro equivalente va a tener una especie de espesor acá, que este espesor es una diferencia de R, que es R1 menos R2. Y además, si nosotros vemos que vamos a notar que todo esto de acá mide 2x0, porque va a ser más o menos el centro de acá, porque como se juntaron, estos estarían en los puntos x0. Entonces, toda esta distancia desde aquí hasta acá es x0. Oye, ángulo opuesto. Entonces, nosotros aquí, por teorema del coseno, vamos a sacar lo siguiente. Podemos decir que R2 es el R1 cuadrado menos, vamos a decir que este 2x es D, por cierto, D cuadrado, menos 2R1 coseno de teta. ¿Y dónde viene este teta? Este teta es, viene de aquí. Si mal no estoy, debería ser de el opuesto al lado teta, que sería este es teta. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros vimos que el 2x, que es decir, la distancia, partido en el, digamos que, nos dicen que están infinitesimalmente cerca. O sea que esto tiende a cero, ¿ya? Y por lo tanto, no me equivoqué, calmado. Ya. Em, Aquí me confundí y lo que pasa es que no es que esto tienda a cero, sino que, un segundo, vamos a corregir. Ahí sí. No es que esto tienda a cero, sino que esto tiende a cero. D sobre x0 es igual a cero. O sea, se aproxima a cero. Como esto tendería a cero con una aproximación de Taylor, vamos a tener lo siguiente, que R2, voy a corregir acá, ahí sí, vamos a tener que R2 va a ser, según la aproximación de Taylor que ya decía, R1 más 1 sobre 2 raíz de R1 al cuadrado más D cuadrado menos 2R1 coseno por 2D menos 2R1 coseno evaluado en D igual a cero nos va a dar que esto se va, me comí el D, también se va, esto se va, y finalmente simplificando nos quedaría 1 menos R1 menos D coseno, que si nosotros
despejamos acá, tenemos que R2 es igual a R1 menos D coseno. Y si nosotros despejamos, vamos a tener que D coseno es R2 menos R1. Bueno, esta es una aproximación. Y esto habíamos dicho que era D coseno de teta igual a delta R. Luego tenemos que va a haber un pequeño diferencial de volumen de este cilindro equivalente, y por lo que va a existir una delta Q también, de la siguiente forma. ¿Cierto que antes el Q era rho de B? Bueno, ahora va a ser que este delta Q es igual a rho por delta B, por este diferencial de volumen. Y bueno, el delta Q va a ser rho por delta B, que delta B va a ser el delta de área por el delta de altura, o el delta de radio, perdón, delta de radio, ahí sí. Y este delta de radio ya lo tenemos, que es rho por delta A por D coseno. Luego, nosotros sabemos que sigma es igual a rho por delta R, ¿cierto? Y luego, si nosotros tenemos que esto es rho por delta R, ya tenemos nuestra delta R, que es rho por D coseno teta. Y luego vamos a tener que esto es 2x0 coseno de teta. Y ahí tenemos todos los valores conocidos. Y también hay que ser consciente de que sigma es consistente con el signo de las distribuciones del cilindro equivalente, porque como se muestra acá en la misma ecuación, es proporcional, digamos, a coseno de teta. Entonces, dependiendo del ángulo, es decir, el teta va a depender, el sigma va a depender del coseno. Entonces, porque juntamos dos cilindros que tenían densidades contrarias. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Un segundo, un segundo, un segundo. Acá. Ya, este es más fácil. Dice, una distribución de carga esférica ρ se extiende desde R0 hasta R igual R con una distribución de carga. Y nos piden la carga del total de la esfera en todo el espacio y el potencial eléctrico en todo el espacio. Si no han visto potencial, que creo que no lo han visto, lo vamos a dejar para una próxima ocasión. ¿Ya? Carga total de la esfera primero. Ok, vamos viendo. Voy a agregar otra página. Primero, tenemos una esfera que tiene una densidad de carga en función del radio, que es ρ0 más uno menos uno menos r cuadrado sobre r cuadrado. Y me equivoqué porque esto le sobra, este no es más, es por. Aquí, ya. Entonces, primero queremos calcular esto es R, y aquí vamos a dibujar una esfera gaussiana, imaginaria, digamos que esto es circular, que tiene un radio R minúscula, ¿ya? Primero, nos piden la carga total, ¿cierto? Para calcular la carga total, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un segundo, primero que todo, a escribir cómo se calcula, que es la, la integral triple, uy, la integral triple, Q igual a la integral triple, de ρ por dB.
Este ρ es este de acá. Entonces va a ser la integral triple de eso. ¿Y cuál va a ser nuestra diferencial de volumen? En este caso es una esfera. Así que lo vamos a hacer con coordenadas cilíndricas. No, esféricas, perdón. ¿Ya? Que por si no lo saben, el jacobiano de esto es r cuadrado seno de teta, si mal no recuerdo, sí. R cuadrado seno de teta, de r, de phi. No, eso es de rho, de phi al revés. Ahí sí. ¿Ya? ¿Dónde qué es r, teta y phi? R es el radio, teta es un ángulo que se mueve entre 0 y 180, y phi es un ángulo que se mueve entre 0 y 2pi. O puede ser, corrijo, teta es un ángulo que se mueve entre 0 y 180, y phi es un ángulo que se mueve entre 0 y 2pi. Correcto, ahí sí. Entonces yo voy a tener acá 0, 2pi, 0 y pi, y aquí 0 y r. Que esto va a ser para calcular la carga total de la esfera. Entonces va a ser rho 0 por 1 menos r cuadrado r por r cuadrado seno de teta de r de phi. Ya. Primero, para los que no saben calcular estas cosas horrendas múltiples, no se compliquen porque de partida esto de acá corresponde a esto de acá. Y como no hay nada más que lo involucre, tenemos el 2pi directo. ¡Tada! Luego, el seno de teta, de nuevo, tenemos solamente esto de acá con teta y solo esto de acá. Así que sería el seno de teta entre 0 y pi, es decir, la integral de seno de teta, que es coseno, sí, no, es menos coseno, y esto nos daría entonces 4pi rho 0 por la integral entre 0 y r de 1 menos r cuadrado partido en r por r cuadrado de r. ¿Ya? El 4pi pueden llevar y ponerlo, no hay problema con eso. No estamos hablando cálculos integrales, estamos hablando que entiendan los conceptos. Entonces, nosotros aquí simplemente sería integrar esto que es integrar el r cuadrado, que sería r cubo, partido en 3, menos r a la quinta, partido en 5r, esto es r cuadrado, 5r cuadrado, evaluado entre 0 y r. Entonces nos quedaría 4pi por rho 0, ahí sí, es igual a r cubo, me quedaría más igual, factor r cubo tercios menos r cubo quintos, que si hacemos la resta nos va a dar que es 8pi rho 0 r cubo sobre 15 sobre 15, ¿ya? Esta sería nuestra carga total, carga neta. Ahora, si nosotros queremos calcular el campo, vamos a tener lo siguiente. De partida, la única diferencia entre para la carga dentro, la carga encerrada y la carga neta sería que este R pasa a ser una R minúscula, ¿ya? Por ende, nosotros si queremos, tenemos dos situaciones. Primero, el campo para R menor a R, y luego el campo para R mayor a R. Son los dos puntos, o mayor o igual, no lo mismo. Para mayor o igual va a ser simple porque se puede estudiar como una esfera cargada.
como una esfera, como una carga puntual. Entonces nosotros podemos directamente decir que esto va a ser igual a el campo en esta situación va a ser la de siempre, que sería la carga, que en este caso sería la carga neta, que es 8pi rho 0 r cubo partido en 15 por 8pi por una carga por la constante partido en el cuadrado de la distancia. ¿Cierto? Sí. Luego, si queremos calcular el otro, lo que tendríamos que hacer es que la carga neta ya no sería igual a la carga encerrada, porque ahora nuestra esfera gaussiana es esta, no esta, ¿ya? Que es la que correspondería al campo por fuera. Entonces lo que vamos a hacer, como ya dije, en vez de, ¿cómo se llama esto? En vez de poner acá los r al cubo y el r a la quinta, lo que vamos a hacer es reemplazar por r minúsculas. Entonces la carga encerrada sería el 8pi, no miento, 4pi sobre epsilon 0, no, 4pi rho 0, ahí sí, por r minúscula cubos tercios menos r quinta sobre 5 r cuadrado. Esta sería nuestra carga encerrada. Y luego al aplicar Gauss, nosotros lo que tendríamos es lo siguiente. Diríamos que el campo es igual a el diferencial de superficie de una esfera, que sería, es decir, la superficie de una esfera que es 4pi r cubo, o 4pi r cuadrado. A ver, 4 tercios pi r cubo. De- derivamos eso, nos daría 4pi r cuadrado, claro. Sería dividido en 4pi r cuadrado, r mayúscula, no, miento, r minúscula, r cuadrado, que esta sería nuestra superficie, por epsilon 0, y todo esto, arriba, en el numerador, quedaría la carga encerrada, que es 4pi rho 0 por r cubo sobre 3 menos r quintos sobre 5r cuadrado. Y aquí simplificamos esto y esto me queda el cubo. Y tendríamos que sería rho 0 sobre epsilon 0 por r tercios menos r cubo al partido en 5r cuadrado. Y eso sería nuestro segundo ejercicio. Vamos a comprobar que no me equivoco en alguna parte. Sí, perfecto. Y acá, ya, todo bien, perfecto. Luego, vamos con el último ejercicio de la noche. Y dice así. Otra página, por favor. Acá. El último ejercicio es el siguiente. Tenemos dos barras con una densidad de carga lineal lambda, que están ubicadas como se muestra en la figura. Esto tiene lambda y esto tiene lambda. Ambas tienen la misma carga. Nos piden que calcule el campo eléctrico debido a la barra dispuesta verticalmente sobre el eje X, omitiendo la existencia de la barra horizontal. O sea, solamente nos piden calcular el campo eh, en la barra del eje X. Para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que todo, tenemos que definir ciertas cosas, que serían nuestros R y R', que esto ya lo vieron en la ayudantía pasada. Primero tenemos un R y un R', ¿cierto? En este caso, como la barra vertical está apuntando sobre el eje horizontal,
Si queremos calcular el campo en el eje horizontal, vamos a decir que nuestro R vector, la dirección de lo que estamos calculando, es Rx, uy, X tongo, ¿cierto? O bueno, Y tongo, dependiendo de cómo lo usen. Y en este caso, el R', que es la dirección de la carga de la barra, es RI tongo, o J tongo en el caso de que así lo ocupen. Luego, si nosotros queremos calcular la magnitud de esto, que es R vector, aquí me comí la flecha, R menos R' es X cuadrado. Perdón, aquí me equivoqué, no es R, es X e Y, lo siento. X e Y, ahí sí. Sería X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Porque es la magnitud y la diferencia de estos, que sería el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado en raíz, para la magnitud. Y luego tendríamos nuestro dq, nuestro diferencial de carga, que sería simplemente lambda por di. El di porque estamos en el eje Y, el lambda porque es la densidad de carga, y no hay mucho más que explicar. Luego, la única componente no nula de este ejercicio, porque si ustedes se fijan, yo voy a tener acá una línea así, no sé si puedo rayar con esto acá, un segundo. Yo voy a tener, no sé si eso raya, no. Segundo, segundo, segundo. Esto tiene pizarra. No, ya, no importa. Yo voy a tener acá un vector, bueno, lo puedo dibujar acá en verdad. Vamos a tener aquí la barra, ¿cierto? Este es el eje X, que horrendo. Voy a tener acá un vector y acá otro, ¿cierto? Entonces, yo puedo ver que las componentes en el eje Y, que son esa y esa, se van a anular si estoy a una misma distancia. Digamos que esto mide, está a la misma distancia. Pero en el X se van a sumar, dando como resultado el doble en el eje X. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder, digamos que aquí se va a formar un ángulo, digamos que este es teta, y voy a decir que en el coseno de teta, que sería en el eje X, básicamente, voy a poder calcular voy a tener campo magnético, solamente, por la simple geometría de la barra. Entonces nosotros podemos decir que el campo magnético de la barra, el campo eléctrico, perdón, de la barra va a ser lo mismo que el campo en el X. O, para no poner eso, así, que es lo mismo que decir que es el campo magnético neto por el coseno de teta. Bueno, y el itongo, claramente. ¿Ya? Luego, nosotros vamos a tener que identificar nuestro coseno de teta. ¿Cómo calculamos nuestro coseno de teta? Bueno, el coseno de teta es, en este caso, la distancia al eje X, que sería simplemente X, que es el cateto adyacente, dividido en la hipotenusa, que va a ser la altura, nuestro Y, y el otro cateto que es X, o sea, la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Entonces va a ser nuestra altura en Y, bueno, en realidad nos podemos olvidar como de esta sección y solamente pensar en la de arriba, que va a ser, digamos ya, aquí un segmento, esta altura Y, y queremos calcularlo en este punto, esta altura X. Este va a ser nuestro triángulo, y vamos a tener una distancia X, una altura Y, y el siguiente, ya, siguiente punto, esta raya, lo mismo, el mismo X varía el Y, ¿ya? Entonces básicamente el X podría considerarse constante. Luego, nosotros vamos y decimos, ok, nosotros sabemos que el campo en el eje X, la fórmula es la integral de K de Q sobre R menos R tongo al cuadrado por el coseno del ángulo, en este caso porque queremos solamente el X. Ponemos los límites, que en este caso van a ser los límites dependiendo de dónde está ubicado nuestro cuerpo cargado, que es el de la barra Y,
por K, por el de Q, que es lambda de I, por el coseno, que es X, sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, dividido en esta distancia que ya tenemos, que es X cuadrado más Y cuadrado, al cuadrado. Aquí se comieron aquí me comí la raíz. Ahí. Es X cuadrado más Y cuadrado, pero como está en raíz, va al cuadrado, así que se elimina, y al fin y al cabo tenemos lo siguiente, que el X va a ser igual a la integral de menos a de K. Bueno, esto sale en todo caso, vamos a sacarlo al tiro. Sale K, sale lambda, partido, no, nada de lo de dividido sale el X de la integral entre menos a y a de I sobre X cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. Esta es una integral que se puede calcular con un cambio de variable. Hay muchas formas de calcularla. Por lo general, en mis tiempos lo que hacían era entregar un resultado para esta integral. Finalmente, esta integral al calcularla nos va a dar y sobre x por x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. En todo caso, el cambio de variable sugerido es de igual a x secante cuadrado de t de alfa y x alfa de alfa, y x es, no, perdón, y esto implica que el de alfa es igual a x por 1 más tangente de alfa de alfa. Si nosotros hacemos esta simplificación, no, esto no es de alfa, pues la y, perdón, aquí, ahí sí, ahí sí. Ahí al simplificar quedaría de la forma, no, a ver un segundo. X secante cuadrado de alfa es igual a... Mm. Bueno, no es relevante. Esta es una sugerencia de cambio de variable, pueden usar otra, y queda con esto, al final. Y tenemos que el campo, finalmente, va a ser eh, dos veces, porque es la parte de abajo y la de arriba, K lambda por A. Aquí, acuérdense que como estamos tomando la de abajo y la de arriba, esto va a pasar a ser positivo, es decir, se va a sumar, digamos, y va a quedar abajo raíz de x cuadrado más y cuadrado en... no, y no es a cuadrado, porque evaluamos en la dirección y tongo. Perfecto. Y luego, si quisiéramos calcular la fuerza sobre el que hace la barra vertical sobre la horizontal, sería que el diferencial de fuerza es igual a el campo por el dq, y esto sería que la fuerza sería la integral desde 2a hasta 4a en el x del campo, que es 2k lambda
por a dividido en x raíz de x cuadrado más a cuadrado. Y aquí el de q es lambda de x. Ahora cambiamos nuestro de q porque estamos analizando el cuerpo sobre el que se hace la fuerza. Y calcular esta integral, habría que hacer otro cambio de variable, que esto ya es más complejo. Y finalmente, hagámoslo. Decimos que du es igual a dx partido en a, porque u es igual a x partido en a. Con este cambio de variable, van a llegar que con un arcoseno, van a terminar calculando un arcoseno porque esto se simplifica de la siguiente forma. Esto quedaría como 2k lambda de la integral entre 2 y 4, ¿cierto? Porque el 2a reemplazado acá me da 2, el 4a reemplazado acá me da 4, y nos quedaría du de u raíz de u cuadrado más 1, y aquí ya esto es el arcoseno, eso ya lo saben. Entonces finalmente sería reemplazar, uy, ¿qué hice? Ahí sí, sería 2k lambda por el arcoseno hiperbólico, creo, por el arcoseno hiperbólico, no importa. El arcoseno hiperbólico de a menos, perdón, por menos el arcoseno hiperbólico de 1 sobre raíz de u cuadrado. Ok, perfecto. Ese sería el resultado, después habrían que evaluar y la evaluación la pueden hacer ustedes sin problema. Ok, espero que haya sido de